Hay momentos en los que una sola idea puede cambiar para siempre la manera en la que alguien te percibe. No porque tú digas algo, no porque hagas un gran gesto, sino porque algo en ti se enciende de tal forma que tu presencia comienza a sentirse incluso en tu ausencia. Algo invisible, casi eléctrico, que hace que esa persona se sorprenda pensando en ti cuando no lo esperaba, que sienta una inquietud extraña en el pecho, que revise su teléfono sin saber qué busca. No es casualidad, no es suerte. Es el resultado de activar un mecanismo psicológico tan antiguo como la mente humana, pero tan potente, que cuando lo entiendes y lo aplicas, se vuelve prácticamente imposible que alguien pueda ignorarte internamente. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa si hoy las cosas parecen frías o distantes. Hay un punto en el que la razón deja de mandar y entra en juego algo mucho más profundo. La memoria emocional. Esa fuerza que no entiende de lógica, que no sigue promesas pasadas ni decisiones racionales. Esa fuerza que se activa cuando, sin darte cuenta, asocias a alguien con una sensación. Y cuando esa sensación es lo suficientemente intensa, lo suficientemente coherente, lo suficientemente repetida, se convierte en una especie de eco interno imposible de silenciar. Ese eco eres tú. O mejor dicho, ese eco es la versión de ti que estás a punto de despertar. Pero escucha con atención, porque aquí está lo más importante. Lo que vas a descubrir hoy no es una frase mágica, no es un truco barato, no es una estrategia desesperada para llamar la atención. Es un proceso psicológico profundo, que se construye desde dentro y se refleja hacia afuera, como una señal que el cuerpo del otro capta incluso cuando la mente intenta resistirse. Y te lo advierto desde ahora. Si te quedas hasta el final, voy a revelarte la pieza que sostiene todo este proceso, el elemento sin el cual nada de lo que aprenderás funcionaría. Esa pieza final es la que marca la diferencia entre alguien que provoca solo un recuerdo fugaz y alguien cuya energía se queda resonando día tras día en el subconsciente del otro. Quizás has intentado hablar, insistir, explicar, esperar, retirarte o incluso olvidar, y nada de eso ha funcionado como esperabas. ¿Sabes por qué? Porque estabas atacando desde el lado equivocado. Querías convencer a la mente, cuando el verdadero campo de batalla está en otro lugar, no en lo que el otro piensa, sino en lo que siente, no en lo que dice que quiere, sino en lo que su cuerpo asocia contigo cuando tu nombre aparece en su mente. Y eso es exactamente lo que vamos a reprogramar aquí. No sus pensamientos, sino sus impulsos. Y no creas que necesitas ser alguien distinto para lograrlo. Al contrario, lo único que necesitas es aprender a encender deliberadamente una emoción en ti que el otro no pueda ignorar. Una vibración tan definida, tan coherente, tan sólida, que se convierta en una identidad emocional. Esa identidad es la que se imprime en su recuerdo. No tus palabras, no tus intentos, no tus dudas. La verdadera atracción no comienza cuando él o ella vuelve. Comienza cuando tú te conviertes en un lugar emocional al que vale la pena volver. Y aquí viene lo más poderoso. Esto no requiere contacto físico, no requiere palabras, ni siquiera requiere que lo tengas cerca. Solo requiere algo que nadie te enseñó y que vas a aprender aquí. Cómo modular tu estado interno con tanta precisión que lo que salga de ti, incluso en silencio, se vuelva una señal inevitable, una señal que se siente, una señal que llama, una señal que no empuja, atrae. Así que quédate conmigo, porque en unos minutos voy a empezar a mostrarte los primeros bloques de este proceso. Pero no te engañes, lo más grande no lo verás en esta primera parte. Lo realmente determinante se revelará al final, cuando entiendas cómo sellar todo esto con una sola instrucción interna, capaz de fijar para siempre la memoria emocional que quieres despertar en esa persona. Esa última pieza será la llave, y cuando la escuches vas a entender por qué nada de lo que intentaste antes funcionó. Y por qué, después de esto, las cosas no volverán a ser como antes. Y si en este punto ya sientes ese cosquilleo extraño en el pecho,
esa mezcla de calma y expectativa que aparece cuando intuyes que algo grande está por ocurrir. Entonces estás lista para cruzar el umbral y comprender por qué todo cambia cuando dejas de intentar convencer a la mente de la otra persona y empiezas a organizar tu propio estado interno. Porque lo que aquí vas a descubrir no es una explicación bonita para calmar la ansiedad. Es una arquitectura emocional práctica que convierte tus pensamientos en química, tu química en lenguaje corporal, tu lenguaje corporal en señales que el otro capta aunque no pueda nombrarlas, y esas señales, repetidas con la suficiente coherencia, terminan convertidas en una memoria afectiva que se activa sola, como un reflejo, como una huella que se queda impresa más allá de las palabras, de los silencios y de las circunstancias. Y lo fascinante es que ese proceso no requiere que el otro esté presente frente a ti, porque el cuerpo humano es una antena que responde a patrones. Y cuando tú repites un patrón de presencia estable, respiración más lenta, tono de voz que baja medio paso y mirada que se suaviza no por estrategia, sino porque tu sistema nervioso se reguló de verdad, el entorno entero empieza a reorganizarse a tu favor. Y sí, también la forma en que esa persona te percibe incluso a distancia, porque nadie permanece indiferente ante el lugar donde su cuerpo descansa, y por eso todo comienza aquí, contigo, en lo que eliges sentir y sostener. Imagina por un momento la escena cotidiana que muchas veces pasa desapercibida. Te levantas, y tu primer pensamiento, casi sin darte cuenta, es una pregunta teñida de carencia. ¿Me habrá escrito? Y al aceptar esa pregunta como punto de partida, le pides a tu cuerpo que produzca la química de la urgencia. Entonces tu respiración se hace más corta, tu ritmo cardíaco sube, tu mandíbula se tensa apenas, tu postura se adelanta, tus dedos buscan la pantalla, y aunque no lo veas, ya emitiste una frecuencia que comunica necesidad. Y cuando esa frecuencia gobierna tus gestos, tu voz y tus microdecisiones, todo lo que haces dice, confírmame. Y el otro, que quizá ni sabe articular por qué, empieza a experimentar una leve resistencia, un instinto de alejarse para respirar, porque lo que presiona ahoga, lo que exige cansa, lo que pide validación se vuelve pesado. Sin embargo, si cambias el guión y decides que tu primer acto del día será conducir tu atención hacia una emoción elegida y sostenida, algo tan concreto como 3 minutos de respiración más larga, una mano en el pecho para anclar el cuerpo al presente, y una sola imagen tuya, habitando una versión de ti más serena, más lúdica, más segura. Entonces le ordenas al sistema nervioso que libere otra química, y esa química baja la inflamación del pensamiento. Abre los hombros, afloja el vientre, ajusta tu mirada, te devuelve 1 milímetro de sonrisa. Y sin que pronuncies nada, ya comenzaste a hablar el idioma que el otro sí entiende. El idioma del alivio con chispa, ese que la gente desea volver a visitar cuando la vida se vuelve ruidosa. Aquí aparece la clave que pocos se atreven a asumir con disciplina. El cerebro no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado cuando el cuerpo está involucrado, lo que significa que cada vez que respiras con intención y sientes en el pecho la emoción que decidiste convertir en tu marca, estás entrenando a tu sistema para convertirse en ese lugar y no solamente para simularlo. Y cuando tu sistema aprende, repite sin esfuerzo. Y cuando repites sin esfuerzo, tu presencia se vuelve consistente. Y cuando tu presencia es consistente, la memoria del otro crea un atajo y te asocia con una sensación específica. Y las sensaciones específicas, cuando alivian y elevan al mismo tiempo, se convierten en preferencia, en impulso, en pensamiento recurrente que regresa sin motivo aparente en mitad del día, en el transporte, al mirar una foto antigua, al escuchar un ritmo que no tiene nada que ver contigo, y sin embargo, te trae de vuelta como si hubieras dejado una luz encendida en una habitación de su casa interior. Y lo extraordinario es que no lo empujaste, no lo forzaste, no lo exigiste. Simplemente te convertiste en ese lugar por la forma en que habitas tus mañanas y por la manera en que sostienes tu estado cuando nadie te mira. Quizá pienses que todo esto suena hermoso pero abstracto.
y por eso quiero que sientas el peso de lo concreto en tu propia piel. Porque así como un recuerdo doloroso puede disparar ansiedad en segundos, un recuerdo entrenado con emoción elevada puede disparar calma y deseo al mismo tiempo. Y ese es el binomio que nos importa. Calma que da permiso y deseo que invita a acercarse. Por eso vamos a abrir el mapa de esta práctica en capas. Primero comprendiendo que tu atención es el director de orquesta de tu fisiología, que lo que miras crece y que lo que repites se instala. Luego entendiendo que no basta con imaginar. Hay que somatizar, llevar al cuerpo la emoción elegida hasta que se note en la respiración y en la musculatura facial, después aceptando que el entorno no responde a discursos, sino a ritmos. De modo que tu tarea no será hacer algo grande. Será tocar las mismas notas pequeñas todos los días, como quien afina un instrumento y permite que su sonido se vuelva inconfundible. Y finalmente, integrando el arte del desapego. Porque si sostienes emoción elevada con expectativa tensa, contaminas la señal. En cambio, si sostienes emoción elevada y sueltas el resultado en el cuerpo, es decir, relajas mandíbula, hombros y vientre de manera deliberada, el mensaje llega limpio. Y es esa limpieza lo que vuelve irresistible la memoria de ti. Quiero que recuerdes una escena que tal vez viviste sin nombrarla. Una conversación donde te sentiste vista, sin esfuerzo, sin máscaras, donde tu voz salió natural y tu risa no fue una defensa sino una música sincera. Esa escena dejó una impronta en ti y en la otra persona, y aunque hayan pasado meses, si vuelves a ver esa mirada o a escuchar ese timbre, tu cuerpo recuerda antes que tu cabeza. Por eso funciona esta práctica, porque apunta a esa capa, al nivel donde la asociación se forma, al nivel donde la mente busca razones después de que el cuerpo ya decidió. Y cuando tú te conviertes en el detonante de una emoción que el otro aprecia, el pensamiento regresa a ti no como obsesión, sino como preferencia amable, como refugio con chispa. Y esa es la diferencia entre provocar un impulso fugaz y construir una presencia que permanece. Y no tienes que creerme. Solo permítete ensayar 48 horas el patrón que vamos a instalar y observa, sin juzgar, cómo se comporta tu día. ¿Cuántas veces respiras más hondo sin darte cuenta? ¿Cuánto baja tu necesidad de comprobar señales? ¿Cuánta creatividad muda aparece en lugares donde antes había carencia? Y si ese cambio se produce en ti, el entorno lo notará, porque el entorno siempre reconoce una fuente estable. Todo esto nos conduce a una conclusión que te prepara para el siguiente escalón. Si tu estado es el mensaje, tu rutina es el transmisor. Y por eso lo que haremos a partir de ahora es diseñar un inicio de día que te saque de la química del confírmame y te instale en la química del aquí hay vida. Porque es desde ahí donde tu presencia se vuelve magnética sin gritar. Y lo más bello es que este cambio no solo toca tu relación con esa persona, toca tu manera de trabajar, de entrenar, de hablar con tus amigos, de mirarte al espejo, porque cuando bajas la inflamación de la urgencia, sube la calidad de todo, y ese todo vuelve a ti como ecos que parecían casualidades pero no lo eran. Eran consecuencias. Y cuando comiences a ver esas consecuencias no desde la superstición sino desde la práctica, comprenderás que este camino no es un truco, es una reeducación emocional, una reescritura de tu identidad sentida. Y en esa identidad, la otra persona encuentra algo que necesita aunque no lo sepa decir. Por eso te piensa, por eso vuelve a tu imagen sin motivo. Por eso te busca en el recuerdo cuando el día se hace ruidoso. Para cerrar este tramo y abrir el siguiente con la claridad que merece, déjame dejar una imagen que servirá de puente entre lo que ya entendiste y lo que vas a empezar a ejecutar con precisión. Piensa en tu presencia como una habitación con una ventana abierta al amanecer. El aire que entra no empuja, refresca. La luz que llega no reclama, ilumina. El silencio que habita ahí no es vacío, es descanso. Y quien alguna vez entró en esa habitación la lleva consigo aunque se marche, porque el cuerpo guarda la memoria de los lugares donde respiró mejor. Y tu trabajo desde ahora es ventilar, iluminar y mantener ese silencio vivo cada mañana, para que,
Cuando tu nombre cruce su mente, no aparezca una pregunta demandante, aparezca un suspiro, y ese suspiro es el comienzo del pensamiento recurrente, que no sabe explicarse pero insiste. Y es precisamente aquí, en este borde, donde abrimos la puerta del primer secreto práctico. El entrenamiento de tu atención como imán silencioso que convierte lo que hoy es un deseo en una identidad. Y lo vamos a desplegar con tal detalle, que tu única tarea será seguir el ritmo. Porque en la próxima parte vas a aprender a encender en ti la emoción que quieres que permanezca en el otro, y a sostenerla el tiempo suficiente para que deje huella. Y ahora que ya entendiste que tu estado es el mensaje y que tu rutina es el transmisor, toca mirar de frente el patrón silencioso que apaga tu magnetismo sin que te des cuenta. Porque si no desmontas el error de base, cualquier técnica que apliques se convertirá en una máscara que se cae a la primera tensión y te devolverá a la química de la urgencia. Ese circuito adictivo donde el primer pensamiento del día es una pregunta de carencia disfrazada de cuidado, donde tus dedos buscan la pantalla antes de que tu respiración toque el abdomen, donde tu cuerpo emite señales de «confírmame», aunque tu boca diga «estoy bien». Y ese desajuste es exactamente lo que el otro detecta, aún sin poder nombrarlo. Un ruido fino detrás de tu sonrisa, un temblor milimétrico en la cadencia de tu voz, una prisa en el ritmo de tus palabras que no estaba cuando te sentías completa. Por eso no importa cuántas frases correctas aprendas si tu sistema nervioso sigue hablando ansiedad. Lo que importa es que reconozcas cómo se fabrica esa ansiedad, para que puedas detenerla en el punto en que aún es moldeable. Y ese punto suelen ser los primeros minutos del día, la microdecisión de a qué emoción le entregas la batuta, la elección entre entrenar la química de la escasez, o encender la coherencia que convierte tu presencia en un lugar donde el otro respira mejor. Porque el error no es amar, desear, recordar ni extrañar. El error es usar a la otra persona como regulador emocional primario, convertir su reacción en tu oxígeno y llamar a eso conexión, cuando en realidad es dependencia de estímulo. Y la dependencia de estímulo se nota en tu postura, en tu mirada que salta de tema en tema buscando migas de validación, en tus publicaciones que no nacen de expresión sino de vigilancia pasiva, en tus silencios que están llenos de ruido mental. Y lo paradójico es que cuanto más te desconectas de ti para perseguir señales externas, más se apaga lo que te hacía memorable, porque nadie recuerda con cariño un lugar donde se siente examinado, medido o empujado. El cuerpo busca volver al sitio donde pudo bajar los hombros, donde la risa salió sin velos, donde la conversación no era un examen de intención, sino un juego de atención presente. Y cuando lo entiendes, dejas de usar tácticas de impacto y comienzas a practicar hábitos de coherencia, esos que no se ven desde fuera, pero que, repetidos, construyen una identidad que se reconoce a distancia, una textura emocional que se pega como una melodía, y regresa sola en los momentos más inesperados. Y por eso este tramo de tu proceso exige honestidad radical, la clase de honestidad que te permite admitir que muchas de tus acciones por amor eran intentos desesperados de apagar un fuego interior con cubos de agua prestada, que muchas de tus conversaciones necesarias eran en realidad auditorías de afecto, que muchos de tus silencios estratégicos eran gritos contenidos, y que todo ese teatro invisible deja un eco que el otro percibe como peso, no como paz. Y no se trata de culparte, sino de observar con ciencia el mecanismo, porque cuando lo ves en cámara lenta puedes intervenir. Puedes notar la primera contracción en la garganta y elegir una exhalación más larga. Puedes notar el impulso de mirar su última conexión y elegir poner la mano en el corazón 10 segundos. Puedes notar el deseo de publicar una indirecta y elegir escribir para ti una página entera de lo que realmente sientes hasta que el cuerpo baje un punto de tensión. Y cuando empiezas a encadenar esas microdecisiones, lo que cambia no es solo tu calendario de acciones, lo que cambia es tu firma energética, ese perfume emocional que de pronto se depura, se hace más limpio, más cálido, más espacioso, y ese espacio es el que invita, porque el deseo necesita aire para avivarse, y el control lo asfixia.
Y si te estás preguntando si todo esto tiene efectos reales más allá de tu percepción, permíteme pintarte una escena que he visto repetirse con precisión matemática cuando alguien abandona el error de base y decide entrenar su coherencia. Los primeros 2 días, el mundo exterior parece igual, pero tú notas que tu voz baja medio tono y tus mañanas se sienten menos afiladas. Al tercer día, la necesidad de comprobar señales baja de 10 a 6 en una escala interna que solo tú conoces. Al quinto día, te sorprendes disfrutando de un café sin mirar la pantalla. Y ese disfrute es una señal de que tu sistema nervioso está aprendiendo un nuevo punto de reposo. Al séptimo día, aparece una coincidencia, una mención casual de tu nombre, una canción que compartieron, un sueño donde apareces no desde el drama, sino desde la cotidianidad amable. Y aunque te tienta atribuirlo a magia o azar, decide verlo como consecuencia de tu nuevo ritmo, porque el entorno siempre responde a ritmos, y tu ritmo ya no es el de la demanda, sino el de la presencia. Y presencia es la palabra clave, la que separa la obsesión de la preferencia, la ansiedad de la atracción, la vigilancia del magnetismo. Por eso el objetivo de esta parte no es que hagas o dejes de hacer algo concreto. El objetivo es que leas tu propio cuerpo como un instrumento y empieces a afinarlo, que reconozcas en qué nota te vas a la urgencia y elijas volver al centro con una respiración que dura un segundo más, con una frase identitaria que cabe en tu pecho, con un gesto físico que dice «suelto», sin necesidad de prometerlo con palabras. Y la razón por la que insistimos tanto en esto antes de darte protocolos específicos es sencilla y contundente. Un protocolo sin fundamento se convierte en teatro, y el teatro emocional cansa, en cambio. Cuando el fundamento es sólido, cualquier protocolo sencillo produce profundidad, porque lo que sostiene el efecto no es el truco, sino la coherencia. Y la coherencia es audible en tu risa, visible en tu mirada, palpable en tu ritmo de respuesta, medible en tu sueño. Y cuando esas métricas comienzan a moverse, el otro no sabe por qué, pero lo siente. Te encuentra menos predecible y más presente, menos demandante y más luminosa. Y esa mezcla es rara y adictiva, porque el cuerpo humano busca a quien le ofrece descanso con chispa, calma con juego, paz con vida. Y ese binomio solo aparece cuando tú dejas el error de tratar a la otra persona como interruptor de tu estado, y te conviertes tú en la fuente. Y entonces, sí, cuando te vuelves fuente, cada gesto hacia afuera deja una huella clara, no porque empuje, sino porque resuena. Y la resonancia es lo que hace que alguien piense en ti en el metro, en la oficina, al abrir la nevera, no como un examen que le da pereza, sino como una referencia que le devuelve el eje. Y ahora viene el giro que abre la puerta a la siguiente etapa con la precisión de un reloj. Porque ya no basta con saber qué no hacer. Necesitas una arquitectura práctica que instale en tu día el patrón que el cuerpo puede repetir sin esfuerzo. Una secuencia concreta que desactive la urgencia y alimente la presencia, que baje la inflamación emocional y suba la estabilidad del ánimo, que entrene tu atención para mirar lo que quieres encarnar y no lo que temes perder. Y esa arquitectura es el primer secreto en acción. El entrenamiento de tu atención como imán silencioso que, practicado en minutos estratégicos, convierte tu estado en una identidad que se nota sin que hables. Y esa identidad, repetida, se vuelve la melodía que el otro recuerda aunque no quiera. Y es exactamente ahí donde vamos a entrar ahora. A desplegar la práctica paso a paso, con detalles sensoriales, tiempos, respiraciones y ejemplos, para que tu única tarea sea seguir el compás y permitir que tu sistema aprenda, porque en la próxima parte comenzarás a encender en ti la emoción que quieres que permanezca en él, y la sostendrás lo suficiente para que deje huella, y cuando aprendas a sostenerla, el resto dejará de ser esfuerzo y se convertirá en consecuencia. Y para que todo lo que has ido comprendiendo deje de ser un mapa en la cabeza y se convierta en un territorio que puedes pisar con el cuerpo, quiero abrirte la puerta de una historia real que desarma los prejuicios. Una historia donde no hubo mensajes grandilocuentes ni escenas de película,
sino una secuencia humilde de decisiones internas que, repetidas con coherencia, cambiaron la forma en que dos personas volvieron a encontrarse en la mente y en el pecho sin necesidad de empujar nada. Porque lo que te voy a contar no es un golpe de suerte ni una coincidencia caprichosa. Es el resultado predecible de un sistema nervioso que aprende un nuevo punto de reposo y de una identidad emocional que se instala hasta hacerse visible incluso a distancia. Y esa historia comienza un lunes común, con una taza de café que ya no sabía a nada, con una pantalla que parecía medirle el pulso a cada minuto y con el cuerpo entero pidiendo auxilio en forma de verificación constante. Ella se llama Lucía y te la presento así, sin disfraces, con su ansiedad desnuda en las manos y su determinación temblorosa pero auténtica de hacer un experimento radical de 7 días, donde lo único que juró no hacer fue perseguir, forzar o probar al otro, y en cambio, decidió probarse a sí misma, respirar distinto, hablarse distinto y sostener un estado que nunca había tenido el valor de habitar a plena luz. El día 1 no hubo magia. Hubo un pulso acelerado que bajó medio punto cuando se sentó al borde de la cama con una mano en el pecho y otra en el abdomen para recordar una imagen que no pedía nada. Una imagen de ella riendo en la cocina sin buscar aprobación, con harina en la frente y una canción vieja sonando de fondo. Y mientras respiraba en 4 y exhalaba en 6, algo se ordenó sin hacer ruido. Bajó la mandíbula, cayeron los hombros. Y en ese microgesto empezó a cambiarlo todo. Porque por primera vez en semanas, su primera acción no fue mirar si había señales, sino elegir qué señal iba a convertirse ella misma. Después caminó al café del barrio y notó que su voz, al pedir el habitual, había bajado medio tono, no por pose, sino porque el aire llegaba más hondo. Y esa minúscula diferencia ya era una grieta en la muralla de urgencia que llevaba meses construyendo sin darse cuenta. Volvió a casa. Trabajó con el teléfono boca abajo durante bloques de 45 minutos y cada vez que el impulso de verificar la arrastraba, se tocaba el esternón, decía «suelto» en silencio y alargaba la exhalación como si dejara ir un nudo antiguo. Ese día nadie escribió, pero la noche llegó sin ese zumbido eléctrico que le taladraba el sueño. Y la profundidad con la que durmió fue su primer dato. Porque en este proceso los datos importan, no como números fríos, sino como huellas de que la biología responde cuando dejas de abofetearla con órdenes contradictorias. El día 2 eligió una palabra, y no fue una palabra de combate. Eligió complicidad. No como un conjuro, sino como una dirección hacia la que orientar el cuerpo. Y convirtió esa palabra en una especie de perfume invisible, que se echaba con 3 respiraciones conscientes cada mañana. Y aquí apareció un detalle que casi nadie ve, al pronunciarla con el pecho suave. Su mirada se ablandaba. Su frente dejaba de empujar. Sus manos perdían ese tic de agarre. Y la gente lo notó sin saber que lo estaba notando. La barista le preguntó si había dormido mejor. Una compañera de trabajo habló de buena energía, sin poder explicarla. Y ella, que estaba tentada a traducir esos signos como presagios externos, se devolvió al centro y los leyó como lo que eran: efectos secundarios de un sistema nervioso que empezaba a confiar en su dueña, por la tarde, cuando el cansancio la empujó a su antiguo refugio de scroll infinito. Encendió una vela con un aroma que había decidido asociar a un recuerdo bueno. La ventana abierta de un viaje, el viento en el pelo, la mano de él sobre el volante, una risa compartida en un semáforo en rojo. Y dejó que ese olor encendiera la memoria sin llamar a nadie, sin publicar nada, sin buscar, dejando que el pecho se llenara de esa mezcla rara de calma y alegría, que no le exigía a nadie una demostración. La noche llegó de nuevo con menos ruido, y al cerrar los ojos, se repitió la escena de la cocina, no para aferrarse a lo pasado, sino para recordarle al cuerpo que sabía habitar la ligereza. El día 3 fue el primero con tentación de sabotaje, porque el silencio del otro empezó a querer disfrazarse de prueba de fracaso. Pero Lucía había tomado una decisión, y la sostuvo con una disciplina compasiva que parecía de seda,
Se regaló 15 minutos de escritura bruta donde volcó la rabia, la nostalgia y la sensación de vacío sin edulcorarlas. Y al terminar, respiró con la misma palabra que había elegido y se preguntó con honestidad si su impulso de escribirle nacía de su identidad elegida o de su miedo a perder el control. Y en ese espejo no hubo juicio, hubo claridad. Si la acción nacía de urgencia, no la hacía. Si nacía de presencia, daba un paso pequeño. Ese día no dio ninguno, y eso la hizo sentir fuerte en un sentido nuevo. No como quien gana una batalla externa, sino como quien se sienta en su trono interno por primera vez, por la tarde, durante una reunión aburrida. Sintió el viejo tirón de abrir mensajes, puso la mano en el corazón, respiró 3 veces más largo, y notó que el impulso bajaba una intensidad. No desapareció, bajó un punto. Y en este juego, un punto es una victoria. Porque la neuroplasticidad no se ve como fuegos artificiales. Se ve como milímetros sostenidos que, sumados, te cambian de orilla. La noche trajo un sueño sin sobresaltos, y al despertar no había esa prisa que la empujaba como un empujón en la espalda. Había aire. El día 4 ocurrió lo que ella no esperaba. No un mensaje, sino un espejo. Una amiga con la que no hablaba hacía tiempo la llamó, y le dijo una frase que vale más que cualquier teoría. Te siento distinta, como más ligera. Y esa palabra ligera operó como diagnóstico y como brújula, porque ligereza no es falta de profundidad. Ligereza es profundidad sin peso muerto. Ligereza es lo que el cuerpo reconoce como permiso para acercarse. Y fue en ese 4.º día cuando Lucía se atrevió a salir a caminar sin auriculares, a escuchar su propia respiración y a mirar la ciudad con ojos que no estaban buscando señales de un solo lugar. Y en esa caminata, al pasar frente a una panadería donde había compartido una anécdota tonta con él, el olor a masa decidió por ella, y le trajo una escena mínima que la hizo sonreírse sola. Y por primera vez entendió con el cuerpo que su memoria podía convertirse en una aliada si la entrenaba desde la emoción correcta. No para quedarse atrapada en el pasado, sino para educar al sistema a reconocer y emitir una frecuencia que el otro sabría leer sin darse cuenta, porque nadie es inmune a la sensación de hogar, aunque la casa esté a miles de kilómetros. Y eso fue lo que ella empezó a convertirse, no en alguien que pide que la inviten, sino en alguien que abre la puerta, ventila la sala, deja entrar la luz y se sienta a leer sin mirar por la ventana a cada rato. El día 5 fue el día de las microcoincidencias que el ego quiere secuestrar. La canción que apareció en aleatorio y que habían escuchado riendo de un mal coro. El color de una camiseta en el metro que le recordó un atardecer perdido. El comentario de un compañero de trabajo que usó una frase hecha que ellos repetían en chiste. Y ella, que habría saltado como resorte a coleccionar esas pistas como si fueran pruebas de que algo estaba por ocurrir. Decidió hacer lo contrario. Sonrió por dentro, respiró profundo, volvió a su mesa, terminó el informe que tenía pendiente, y al salir del trabajo se regaló una flor. No por dramatismo, sino para que su sistema entendiera que su nueva línea base era el cuidado sin condiciones. Esa noche se permitió una pequeña interacción con el mundo. No un mensaje para él, ni un post con segunda intención. Una historia simple donde se leía en el rostro ese brillo de quien está bien sin demostrarlo. Y esa sutileza tuvo más efecto que 100 fuegos artificiales. Porque al día siguiente, sin notificación previa, sin preludios, apareció un «Hola, ¿tienes un minuto?» Y aunque la tentación fue llenar el vacío con un torrente, eligió quedarse en el punto de reposo que había construido. Contestó con alegría serena, no con hambre. Dejó que el ritmo de la conversación fuese humano, respirable. Y allí, en esa primera vuelta del diálogo, escuchó una frase que parecía casual, pero era una radiografía. No sé, contigo siento paz y me río. Y en esa mezcla está la fórmula del recuerdo inevitable. Paz que permite quedarse y chispa que invita a volver. El día 6, la conversación se convirtió en llamada breve y ligera,
sin auditorías del pasado ni montajes de futuro. Solo dos personas encontrándose en una frecuencia que no chilla, que no exige, que no castiga. Y lo más interesante no fue la llamada, fue la Lucía que la tomó, la misma que ahora sabía volver al centro con una mano en el pecho, cuando un silencio se alargaba, la misma que entendió que el misterio es un ingrediente y no un enemigo. La misma que podía permitirse dejar preguntas sin respuesta inmediata porque ya no dependía de ellas para sostener su paz. Y cuando la llamada terminó, no se aferró a la pantalla como si fuera un salvavidas. Salió a caminar, respiró el atardecer y sonrió frente a un escaparate donde se vio distinta sin haberse maquillado diferente. Y ese espejo fue su premio, la evidencia de que la transformación no era un teatro para el otro. Era un territorio conquistado para ella, y el deseo de sostenerlo dejó de ser una obligación y se convirtió en un placer, en una lealtad consigo misma que, paradójicamente, volvía a su presencia más deseable, porque nadie quiere quedarse donde lo convierten en tanque de oxígeno, y todo el mundo quiere quedarse donde su cuerpo baja un tono y se siente invitado a jugar. El día 7 cerró el experimento con una claridad que no cabe en una notificación, porque más allá del mensaje, del sueño compartido o de la risa recuperada, lo que quedó grabado fue la certeza de que la memoria afectiva no se manipula con trucos, ni se compra con insistencia. La memoria afectiva se educa desde el único lugar donde tienes autoridad absoluta, tu propio estado, y cuando ese estado se convierte en un río que corre sin forzar, el paisaje se riega solo, vuelven los pájaros, crecen las flores, aparecen visitas, y ya no tienes que pedirles que entren, llegan porque ahí se respira. Y si te preguntas si estoy romantizando, míralo con ojos de bióloga, baja cortisol, sube coherencia cardiorrespiratoria, se ajusta el tono vagal, se regula la impulsividad, y todo eso tiene traducciones visibles, voz más cálida, mirada más sostenida, tiempos de respuesta más humanos, menos necesidad de probar nada, más espacio para la risa. Y desde ahí, sí, lo inevitable ocurre. El otro piensa en ti no porque lo hipnotizaste, sino porque cuando su día se tensa, tu recuerdo le ofrece un punto de reposo con chispa. Y el cuerpo, que es sabio, siempre busca volver donde pudo descansar siendo él mismo. Y ahora que viste, con detalle y sin fogonazos artificiales, cómo una semana de práctica puede cambiar la geometría de una relación sin tocarla con las manos, estás lista para dar el paso que convierte esta comprensión en método, porque lo que viene a continuación no es una promesa difusa, es el primer secreto convertido en disciplina cotidiana, ese entrenamiento de la atención que talla tu identidad emocional como un escultor, que sabe dónde golpear y dónde acariciar, una coreografía de respiraciones, imágenes y microacciones que, si la ejecutas con la constancia suave con la que Lucía caminó sus 7 días, te llevará a ese mismo resultado sin necesidad de copiar su historia, con tu propia música, con tu propio ritmo, con tu propia verdad, y es precisamente ahí donde vamos a entrar. A la práctica finamente descrita que enciende en ti la emoción que quieres que permanezca en él, y la sostiene el tiempo suficiente para que deje huella. Porque en la siguiente parte vas a aprender a educar tu atención como un imán silencioso que, sin gritar, atrae, sin empujar, convoca, sin exigir, se vuelve inevitable. Y ahora que ya viste con tus propios ojos cómo una semana de coherencia puede torcer el cauce de la historia sin empujarla, entra conmigo en el corazón del primer secreto. Porque aquí es donde tu atención deja de ser un caballo desbocado, que corre hacia lo que falta, y se convierte en un animal noble que entiende la dirección y el ritmo. Aquí es donde abandonas la costumbre de mirar el vacío para empezar a iluminar lo que quieres encarnar. Y cuando la atención aprende a sostener una imagen interna sin temblar, tu biología se alinea con esa imagen y empieza a producir las microseñales que el otro reconoce, aunque jure que no cree en nada de esto. Por eso te pido que te sientes en el borde de la cama cada mañana, con la decisión silenciosa de hacer de tu mente un templo, y de tu respiración una campana, no para hipnotizar a nadie, sino para recordarle a tu sistema nervioso quién manda
Y el que manda no es el impulso de ver si hay noticias, ni el hábito viejo de empezar el día corriendo detrás de un hola. El que manda es tu identidad elegida, esa versión de ti que ya respira de otra manera, que baja la mirada al mundo sin prisa, que sonríe con los ojos porque el aire llega hasta el vientre, que camina con el peso repartido en los pies y no en el cuello, que habla medio tono más bajo porque la calma dejó de ser un esfuerzo y se volvió domicilio permanente. Y si te cuesta creer que unos minutos puedan mover tanto, recuerda que la memoria que nos gobierna no es la de las ideas, es la del cuerpo. Y el cuerpo aprende por repetición con emoción. Por eso este secreto funciona cuando lo practicas como quien lija una mesa, suavemente, a favor de la veta, cada día un poco, sin ansiedad por ver el brillo inmediato, sabiendo que el brillo llega como consecuencia. Cierra los ojos y construye una sola escena que no pida nada y lo contenga todo. Una escena tuya siendo tú en tu mejor versión, sin espectadores, sin público, sin demostrarle nada a nadie. Tal vez te veas caminando con un café que tiene el aroma exacto que te devuelve a casa. Tal vez te veas en una cocina con luz de mañana dejando que la música te acomode el humor. Tal vez te veas saliendo de la ducha con el pelo mojado y el mundo todavía por estrenar. Y mientras sostienes esa escena, llévala del cerebro al pecho con una respiración que se vuelve más larga que tus pensamientos. Inhala contando hasta 4, exhala contando hasta 6. Siente cómo el esternón se calienta apenas y cómo el abdomen deja espacio. Y cuando esa sensación aparezca, elige una sola palabra que la nombres sin apretarla. Una palabra que no sea una orden ni un ruego. Una palabra que sea un faro. Complicidad, paz con chispa, juego sereno. Elígela y déjala asentarse detrás de la lengua, porque esa palabra será el yeso fresco donde quedará tu huella cada mañana. Y al repetirla sin apuro, tu rostro se ablanda, tu mandíbula deja de apretar, tus hombros caen 1 centímetro, tu voz se vuelve habitable. Y todo eso sucede antes de que digas una sola cosa al mundo. Y aunque nadie lo note conscientemente, esa diferencia microscópica es la grieta por la que se cuela la nueva identidad. Y cuando la identidad cambia, la realidad empieza a obedecer. Primero en detalles mínimos, después en coincidencias que te hacen sonreír, y más tarde, en encuentros que parecen casuales, pero son el eco inevitable de lo que ya eres. No necesitas ver su cara para saber que el mensaje llegó, porque el primer destinatario de tu nueva frecuencia eres tú, y la primera prueba de que la estás emitiendo es que te sorprendes necesitándolo menos, no como castigo ni como protección infantil, sino como consecuencia natural de sentirte llena por dentro. Ese menos necesidad no te vuelve fría, te vuelve nítida, y la nitidez es carismática porque elimina el ruido que cansa. El corazón del otro se relaja ante la señal de alguien que no exige. Su respiración baja una línea cuando detecta que no lo están midiendo. Sus defensas no se activan porque no sienten el zarpazo del control escondido en un «solo quería saber cómo estás». Y no te engañes creyendo que las defensas se bajan diciendo «no tengo expectativas». Las defensas se bajan cuando tu cuerpo demuestra que es verdad, cuando tu mandíbula suelta, cuando tus ojos no buscan en los suyos una sentencia, cuando tus manos no tiemblan pidiendo confirmación. Y si esto te suena a una montaña demasiado alta, escucha el secreto dentro del secreto. No subes la montaña de un salto. Subes cambiando el aire que respiras en los primeros 3 minutos del día y permitiendo que ese aire te escriba por dentro hasta que seas la misma persona a las 9, a las 3, a las 6, a las 10. Porque la gente no se enamora de los picos, se queda con las mesetas habitables. Si mientras practicas aparece el pensamiento saboteador de «esto es teatro», abrázalo como a un niño nervioso y sigue respirando. Porque lo que distingue al teatro de la transformación es el cuerpo. El teatro finge hacia afuera sin ajustar hacia adentro. Y se agota al segundo día. La transformación empieza adentro y hace que lo de afuera se vuelva inevitable. No puedes sostener una máscara de calma si por dentro estás ardiendo.
pero sí puedes enfriar el incendio desde el diafragma y dejar que esa frescura suba a la mirada. Y cuando sube, te ves distinta en el espejo, no porque cambiaste el peinado, sino porque la piel se iluminó con esa luz que solo dan el descanso y la coherencia. Y esa luz no necesita filtros. Se nota en el pasillo de la oficina, en la pastelería de la esquina, en el ascensor con desconocidos, y también se nota en la pantalla cuando escribes, porque las palabras que salen de un pecho regulado no tienen la misma textura que las que salen del vacío. Una dice, ven si quieres, aquí hay vida. La otra dice, ven porque me falta aire. Y el cuerpo del que recibe distingue la diferencia sin leer semiótica. La distingue porque su propio sistema nervioso lo protege de lo que pesa y lo atrae hacia lo que alivia. Y ahí está la ética de este camino. No empujas, no hipnotizas, no dominas. Te conviertes en un lugar que vale la pena habitar. Y el otro, si quiere, viene. Hazte amiga de los detalles, porque la atención dirigida no es una consigna mística, es un entrenamiento muscular finísimo. La manera en que pones los pies al bajar de la cama, el segundo extra que te das antes de abrir el teléfono, el vaso de agua que te bebes como si fuera la primera lluvia después del verano, el modo en que nombras tu emoción cuando aparece el viejo temblor. Hoy estoy inquieta, hoy estoy triste, hoy estoy luminosa. Y en lugar de reñirte por sentir, respiras 2 ciclos más largos con las manos en el cuerpo y decides actuar desde la versión de ti que elegiste, no desde la niña a la que el mundo le debía algo. Y en ese cambio de conductora se reorganiza la agenda. Ahí donde antes había vigilancia aparece curiosidad. Ahí donde antes había pruebas aparece juego. Ahí donde antes había reclamo aparece proyecto. Y como la vida responde al proyecto con puertas que se abren, tu campo se llena de aire nuevo. Y paradójicamente, tu recuerdo se vuelve más insistente en él. Porque el cerebro se engancha a lo que crece, a lo que vibra, a lo que tiene historias que contar. Y tú vuelves a tener historias que no lo usan como audiencia, historias que nacen porque estás viva. Y esa viveza es la melodía que más se pega. Si caes, te levantas. Si un día te sorprendes revisando a destiempo, vuelves al cuerpo sin insultarte. Si te descubres escribiendo desde la necesidad, borras, respiras, caminas 5 minutos. Haces una llamada a alguien que te ama sin negociaciones. Vuelves a tu palabra, la sostienes 3 exhalaciones y sigues. Porque la perfección nunca fue el punto. La consistencia sí. Y la consistencia se arma con humildad. Con esa especie de paciencia amorosa que le tienes a una planta que recién brota. No la jalas para que crezca. Le das agua, le das sol, la proteges del viento. Y un día te olvidas de medirla y te sorprende florecida. Así funciona este secreto. Regar en silencio, sostener la imagen, respirar la emoción, actuar chiquito y coherente. Y permitir que la identidad se asiente. Cuando se asienta, tu conversación cambia sola. Tu humor se vuelve más elástico. Tus pausas no son amenazas, son invitaciones. Tus silencios no exigen explicaciones. Son espacios donde la risa puede nacer. Y a la mente del otro le pasa algo que aún no entiende. Te piensa sin planearlo, te sueña sin pedirlo, te busca sin sentir que transgrede nada. Porque contigo no hay examen, hay un umbral abierto. A veces preguntarás cuánto tarda, y yo te devuelvo otra pregunta con la misma ternura con que te hablo desde el principio. ¿Cuánto tardó en instalarse el patrón que hoy te duele? Años. ¿Cuántos minutos al día lo alimentaste? Miles. Entonces entiende que no le estás pidiendo a tu cuerpo un milagro, le estás pidiendo un cambio de dirección. Y el cuerpo, cuando se siente tratado con respeto, responde mucho más rápido de lo que crees. Hay mañanas en las que el temblor se irá en una exhalación. Habrá tardes en las que vuelva con fuerza y tú lo invites a sentarse sin servirle café. Habrá noches en las que el sueño te regale escenas tibias que no duelen. Y en todas esas variaciones tu métrica será la misma. Volví al cuerpo, sostuve mi palabra, hice una acción pequeña desde mi identidad y no desde mi miedo. Responde con honestidad. Celebra como una científica que colecciona datos
y no como una jueza que colecciona culpas, y en esa serenidad nace el encanto. En ese trato digno contigo misma nace el tipo de brillo que no se apaga cuando apagas la cámara. Y ese brillo es el que su memoria no quiere soltar, porque allí él se siente mejor consigo. Y el cerebro siempre regresa a donde se siente mejor consigo, aunque no le convenga, aunque su ego opine otra cosa, aunque su agenda intente resistir. El cuerpo manda. Quiero que te lleves una imagen final de esta parte, una imagen precisa que encaje como bisagra con lo que viene. Imagínate con la atención en tus manos como si fuera una cuerda tensa que aprendiste a aflojar hasta convertirla en hilo. Y con ese hilo estás bordando cada mañana la misma letra inicial en el mismo lugar de la misma tela. Al principio casi no se nota. Después, aparece un relieve que puedes sentir con la yema de los dedos. Más tarde, cuando no miras, la tela entera ya tiene la forma de esa letra y todo lo que apoyas encima se acomoda a su contorno. Eso es lo que estás haciendo con tu identidad, cuando entrenas tu atención. Y ese relieve interno es lo que el otro reconoce con los ojos cerrados. Por eso te piensa, por eso vuelve a esa forma aunque no la entienda, por eso el recuerdo de ti se queda, porque encontró una textura donde descansar. Y con esa textura entre los dedos pasamos a la siguiente etapa, porque ahora que sabes encender la emoción y sostener la imagen, necesitamos instalar un protocolo simple y poderoso que la vida real pueda respetar. Un ritmo diario que te permita mantener este estado sin agotarte y sin convertirlo en obsesión. Un modo de regar el jardín a horas sensatas para que la flor no muera de exceso ni de sed. Y es exactamente eso lo que vamos a abrir enseguida. El diseño del día que sostiene tu nuevo punto de reposo y que hará que, sin empujar nada, lo inevitable empiece a ocurrir. Y para que ese primer secreto no se quede flotando como una revelación hermosa pero frágil, necesitamos ponerle suelo, paredes y ventanas. Necesitamos convertirlo en un protocolo cotidiano que pueda sobrevivir a lunes pesados, a mensajes que no llegan, a reuniones que se alargan y a noches donde el sueño se hace rogar. Porque la verdadera magia no ocurre en el instante épico de inspiración, sino en la repetición silenciosa de actos sencillos que afinan tu sistema nervioso hasta volverlo casa. Por eso vamos a diseñar un día que te sostenga sin agotarte, un día que empiece con la misma delicadeza con la que una barista calibra la máquina antes de servir el primer espresso, y que termine con la misma intención con la que un músico guarda su instrumento sabiendo que mañana volverá a tocar. Y lo primero que haremos es blindar los 3 minutos iniciales del despertar, como si fueran un santuario. Porque ahí se decide si tu química obedecerá a la carencia o a la coherencia. Ahí eliges si tu primer gesto es buscar el mundo en una pantalla o encontrarte contigo en el cuerpo. Así que despiertas y dejas que tu mano encuentre tu pecho y tu abdomen. Antes de encontrar el teléfono, te sientas en el borde de la cama y te concedes una respiración donde el aire entra contando 4 y sale contando 6, y luego otra, y una más, hasta que la mandíbula baja medio milímetro y el pecho se abre como una ventana. Y entonces, recién entonces, convocas la imagen que el secreto 1 ya imprimió en tu mente, esa escena tuya que no pide nada y lo contiene todo, la luz de la mañana, tu risa sin testigos, el olor del café o del jabón, la textura de una camiseta limpia sobre la piel, y sostienes esa imagen el tiempo suficiente para que el cuerpo la entienda, no como idea, sino como estado. Y cuando el estado aparece, pronuncias por dentro tu palabra ancla, esa palabra que no ordena, acompaña, complicidad, calma con chispa, juego sereno. La dejas vibrar en la boca cerrada como si fuera un pequeño cuenco tibio. Y te quedas con ella 3 exhalaciones largas. Y cuando terminas, no te lanzas al día como quien sale corriendo de un incendio. Te incorporas lento. Pones los pies en el suelo sintiendo el peso repartido. Te tomas un vaso de agua como si el cuerpo fuese un jardín que agradece la lluvia. Y recién ahí, caminas hacia el mundo con la certeza de haber elegido a la conductora correcta. Este amanecer
Tiene una regla de oro que al principio te parecerá excesiva y en pocos días te resultará natural. El teléfono no toca tu mano hasta después del primer acto de presencia. Porque si el mundo entra antes que tú, el mundo manda. Y si entras tú primero, el mundo encuentra a alguien en casa. Y esa diferencia se oye en tu voz, se ve en tus ojos, se percibe en tu tiempo de respuesta. Y a lo largo de la mañana lo que harás no es sostener un trance, sino recordar que cada vez que la mente se vaya al viejo hábito de verificar señales, puedes hacer zoom out con el cuerpo, volver a sentir el peso en los pies, soltar la lengua del paladar, alargar una exhalación, repetir tu palabra ancla una sola vez como quien aprieta un interruptor y continuar. Porque el protocolo no te pide perfección, te pide volver una y otra vez, sin drama, con la misma compasión con la que enderezas una planta que se inclinó hacia la sombra. Si trabajas en oficina o estudias, instala micropausas de 45 segundos cada 90 minutos, donde solo cierras los ojos, llevas la atención al esternón y haces 2 respiraciones 4 a 6, dejando que el pecho te recuerde el lugar al que perteneces, porque ese recordatorio evita que el día te descifre en el idioma de la prisa. Y cuando llega el mediodía, ese territorio peligroso donde la energía cae y las dudas suben, le regalas a tu sistema un pequeño ritual de rescate. No una comilona emocional, ni un festival de notificaciones. Un paseo de 5 minutos con aire real en la cara si puedes. O asomarte a la ventana y mirar lejos si no puedes salir. Y mientras caminas o miras, vuelves a la escena, vuelves a la palabra, y te haces la pregunta que separa la urgencia de la identidad. ¿Desde dónde quiero actuar la próxima hora? No, ¿qué hago para que pase esto o lo otro? Sino, ¿quién soy yo en la próxima hora? Y esa pregunta, contestada con el cuerpo, endereza la brújula sin conflicto. Las tardes tienen su propia trampa, esa fatiga que te empuja al piloto automático donde el dedo abre la aplicación sin permiso. Por eso el protocolo coloca una estación intermedia, una especie de ensamble suave donde te sientas 2 minutos, cierras los ojos y permites que un estímulo sutil te asista. Puede ser el aroma de la crema de manos que decidiste asociar a tu palabra, la textura de una bufanda, la música instrumental que no te lanza a la nostalgia. Y con ese estímulo repites la respiración 4 a 6, 2 o 3 ciclos, solo para que el sistema recuerde el patrón. No impones, recuerdas, no fuerzas, invitas. Y al terminar conviertes en acción pequeña tu estado. Respondes un correo con amabilidad que no necesita demostrar nada. Te ocupas de una tarea pendiente que venías esquivando. Resuelves un asunto doméstico con gracia. Porque la gracia es la mejor prueba de que tu química se volvió aliada. Y todo esto parece simple porque lo es. Y funciona porque lo haces, y la tentación de convertirlo en un rito teatral con 100 pasos es apenas una defensa del ego que quiere sentir que está haciendo mucho. Pero mucho cansa, en cambio, preciso transforma. Y si un día te saltas una estación, el protocolo no te castiga, te espera, entras en la siguiente estación y continúas. Porque un sistema nervioso regulado no necesita látigos, necesita ritmos. La noche es el cierre y el sello, el momento donde rescatas al día de las interpretaciones y lo conviertes en datos vivos que te impulsan. Por eso, antes de que la pantalla te hipnotice con historias ajenas, te das un espacio íntimo de 2 minutos para repasar con el cuerpo 3 escenas donde fuiste tú de verdad. No escenas grandiosas, gestos mínimos de coherencia, ese no que dijiste con respeto y te ahorró una cita que no querías. Esa risa honesta con la cajera del súper. Ese mensaje que no enviaste porque sabías que lo escribías desde el hueco y no desde la fuente. Y con esas 3 escenas haces algo que la mente subestima, pero el corazón entiende. Agradeces en silencio, no a alguien fuera, a tu propia presencia por haberte sostenido. Y ese agradecimiento baja al cuerpo como un baño tibio. Suelta la tensión que se escondió en la espalda. Te devuelve el tono de voz con el que te gusta escucharte. Y justo antes de cerrar los ojos, usas una última exhalación larga para soltar el día. Sueltas las ganas de controlarlo.
Sueltas la necesidad de comprobar nada. Sueltas la historia para poder dormir dentro de ti, y no en la casa ajena de las expectativas. Y ese soltar no es resignación, es sabiduría fisiológica, porque el descanso consolida lo aprendido, y el sueño profundo es el taller nocturno, donde tu identidad recién afinada se vuelve memoria. Habrá días en que una tormenta emocional te derribe la carpa, discusiones, trabajos que no salen, noticias que duelen. Y el protocolo ya pensó en eso. Por eso incluye un plan de emergencia que puedes activar en cualquier baño, escalera o esquina. Un ciclo triple de respiración en el que inhalas en 4, retienes 2, exhalas en 6 y descansas 2. Y lo repites 3 veces mientras presionas con suavidad el centro del pecho con la palma entera. Y mientras lo haces repites una sola vez tu palabra y le pides al cuerpo que te devuelva al suficiente. No al perfecto, al suficiente para no actuar desde el pico, al suficiente para no escribir desde la herida abierta, al suficiente para recordar que puedes posponer decisiones 1 hora y que el mundo seguirá allí. Y cuando el pulso baja un poco, te regalas una microacción de cuidado material que ancle la regulación. Agua, un bocado con proteína, una caminata corta, una ducha de 2 minutos en agua tibia. Y si la cabeza quiere debate, le ofreces el acuerdo temporal más adulto del mundo. Mañana hablamos. Y vuelves al cuerpo. Siempre vuelves al cuerpo. Porque la mente hace su trabajo cuando el cuerpo está de tu lado. Sé que necesitas saber si estás progresando. Por eso el protocolo propone marcadores honestos que no dependen del otro y que puedes registrar en una nota sencilla cada noche. ¿Cómo dormí del 1 al 10? ¿Cuántas veces revisé el teléfono de forma compulsiva? ¿Y cuántas recuperé el centro con una respiración? ¿En qué momentos mi voz sonó más cálida o más apretada? ¿Cuándo me descubrí genuinamente disfrutando algo sin necesidad de compartirlo? Y con esa data juegas como una científica amable. Si una semana tu sueño sube y tus compulsiones bajan, te felicitas y repites. Si una tarde caes al viejo patrón, no rompes la libreta ni te bautizas de fracaso. Escribes, hoy volví a levantar la voz por dentro, mañana ensayo entrar más despacio. Y continúas. Porque la única forma de perder aquí es abandonar. Y abandonar no está en tus planes porque ya viste lo que cambia cuando sostienes. Y si alguna vez te entra la duda te vas a mirar al espejo a la misma hora de hace 15 días y haces un inventario de tu mirada, de tu piel, de tu postura. Porque el cuerpo es un notario fiel cuando la mente quiere mentirte. Para que la vida te ayude, diseña el entorno. Coloca tu teléfono a dormir en otra habitación si puedes, o al menos lejos del alcance de tu mano en la mesita. Deja preparado por la noche el vaso de agua, la ropa cómoda, la música instrumental que no te dispara, el cuenco con tu vela discreta o ese aceite esencial que tu olfato ya asocia a calma. Convierte tu casa en cómplice y no en tentadora. Pide a tus cercanos que respeten tus primeros minutos sin mensajes, si sientes confianza para contarlo. Y si no, crea tu propio pacto silencioso con el mundo. Primero yo, luego ustedes. Y el mundo, aunque no lo sepa, te lo agradecerá porque empezarás a llegar a él con más luz y menos ruido. En el trabajo o estudio, protege 1 o 2 bloques sin notificaciones donde entrenas la presencia en la tarea, con la misma calidad con la que entrenas tu emoción. Porque la coherencia no es un estado romántico aislado. Es un músculo transversal que te hace mejor en todo, y ese mejor en todo te devuelve una autoestima sana que no necesita pedirle al otro que le complete las paredes. Y cuando tu autoestima deja de ser una casa en obra para convertirse en hogar, el deseo de quien te importa encuentra ahí un suelo y una cama. Y si mientras lees esto aparece el escepticismo o el fastidio del otra rutina más, recuérdale con ternura a tu parte impaciente que lo que te arrancó la paz no fue una gran tragedia, sino 100 gestos pequeños repetidos sin darte cuenta. Por eso el retorno no llega con un trueno, sino con 100 gestos pequeños repetidos con intención. Y cuando preguntes, ¿cuánto tardaré en notar algo afuera?
Vuelve a la única respuesta honesta que no te vende humo. Primero lo notarás adentro, y cuando adentro esté diferente, afuera empezarán a acomodarse, a veces con señales sutiles, a veces con invitaciones explícitas, a veces con recuerdos que vienen a tocar la puerta de ambos al mismo tiempo. Y cada vez que ocurra lo leerás con gratitud y no con hambre, porque ya no estás cazando validaciones, estás cultivando estado, y el estado cultivado es el fertilizante más poderoso para el tipo de conexión que deseas, una conexión que no te drena, te regenera. Cuando este protocolo se vuelve hábito, deja de sentirse como algo que haces y empieza a ser alguien que eres. Y desde esa identidad el mundo te percibe sin que tengas que anunciarte. Tu risa empieza a sonar a casa, tu silencio empieza a sonar a espacio, tu presencia empieza a sonar a permiso. Y el pensamiento de esa persona, cuando choca con tu recuerdo, ya no se encuentra con el muro viejo de tu urgencia, sino con el prado nuevo de tu coherencia. Y el cuerpo, que decide antes que la mente, se inclina, vuelve, pregunta, saluda, propone, sueña. ¿Y tú? Con la serenidad de quien ya no negocia su centro a cambio de una miga de atención, eliges cómo y cuándo abrir la puerta. Y de pronto todo se siente más humano, más caliente, más vivo. Y como estás lista para afinar aún más la huella que dejas sin tocar, vas a querer incorporar la pieza que convierte tu presencia en un recuerdo imborrable a través de la memoria afectiva, esa pieza que no fuerza, evoca, que no empuja, resuena, que no manipula, asocia, y la vas a aprender ahora, porque justamente aquí, donde tu día ya tiene ritmo, es el lugar exacto para revelar el siguiente escalón, el anclaje emocional asociativo que transforma escenas pequeñas en detonadores de ternura y deseo, que vuelven a encenderse solos en su mente cuando menos lo espera. Y es hacia esa puerta donde estamos a punto de entrar. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que nada de esto trata de trucos para forzar resultados, sino de una reeducación emocional que empieza en tu respiración y termina transformando la forma en que otros te perciben incluso cuando no estás presente. ¿Has visto cómo se enciende tu atención para dejar de correr detrás de lo que falta y empezar a habitar lo que eres? Cómo una rutina breve pero precisa convierte tus mañanas en un ancla y tus tardes en una melodía estable. Cómo los recuerdos bien usados dejan huellas suaves que se reactivan solas. Y cómo una identidad coherente se vuelve lugar de descanso con chispa, al que el cuerpo del otro siempre quiere volver. Lo verdaderamente poderoso es que ya no necesitas señales externas para probarte nada. Ahora tienes métricas internas que te devuelven el eje. Tienes una palabra que te convoca, una respiración que te recoge, un protocolo que te sostiene y una presencia que, sin pedir permiso, comenzó a escribir una historia diferente. Quiero que te lleves esta certeza tatuada en el pecho. Lo inevitable no sucede por insistencia, sucede por coherencia. Cada vez que eliges empezar el día contigo y no con la pantalla, cada vez que respiras 2 tiempos más largos cuando el impulso antiguo golpea, cada vez que actúas desde tu versión grande y no desde la pequeña que pide confirmación, estás tallando en tu sistema una firma emocional que no se borra con el viento. Y cuando el viento sopla a favor, cuando llegan las coincidencias, los mensajes, las invitaciones, ya no te desbordas ni te empequeñeces, te reconoces. Ese reconocimiento es el verdadero premio. Eres tú mirándote y diciendo, aquí estoy. Y desde ese aquí estoy, todo vínculo se siente más humano, más cálido, más real. Si hoy sientes que algo se acomodó por dentro, aunque sea 1 milímetro, celébralo. La vida siempre recompensa a quien se honra primero. Ahora te pido un gesto simple que mantiene viva esta práctica y nos permite seguir construyendo juntas. Suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas los próximos entrenamientos, donde vamos a convertir esta atención constante en una conexión estable, madura y expansiva. Tu suscripción no es un número, es un compromiso contigo y con esta comunidad de personas que decidieron dejar de vivir a base de impulsos y empezar a dirigir su energía con precisión emocional. Si este contenido te movió,
Deja tu comentario contándome cuál será tu palabra ancla para las próximas 48 horas y desde qué ciudad nos estás viendo. Leerlos me permite crear piezas cada vez más afinadas a lo que necesitas. Y, además, al escribir, lo sellas en tu cuerpo como una decisión. Guarda este video para volver a él cuando lo necesites. Compártelo con esa amiga o ese amigo que hoy está atrapado en la química de la urgencia y necesita una ruta para regresar a sí mismo. Y si te nació una sonrisa en algún momento, déjala aquí en forma de like. Esa simple acción le dice al algoritmo que este espacio vale la pena y nos ayuda a llevar esta práctica a más gente que la está esperando sin saberlo. Recuerda que en la descripción te dejé un esquema de práctica para tus primeros 7 días. Úsalo como mapa, ajústalo a tu vida y vuelve a contarnos cómo te fue. Porque las historias reales, como las de Lucía y Sofía, son la prueba viva de que cuando una persona se ordena por dentro, el mundo se ordena a su alrededor. Me despido con la misma invitación con la que empezamos este viaje. Mañana, antes de que el mundo toque tu puerta, tócate el corazón y elige quién va a respirar por ti. Lo demás, inevitablemente, empieza a acomodarse. Suscríbete, activa la campana, comenta tu palabra ancla y nos vemos en el próximo capítulo de tu propia coherencia. Aquí tienes un lugar para volver cada vez que lo necesites.